Conferencia sobre satélites y su posible desarrollo en Colombia, noviembre del 2022, César Castellanos. Planteamiento del problema. El alto costo de la tecnología satelital le ha impedido a Colombia generar métodos propios para la observación geográfica, climática y medioambiental en general. Colombia está sujeta a la disponibilidad de tecnología satelital provista por otros países y dependiente de su disponibilidad y ubicación predefinidas, no necesariamente adaptadas a las necesidades de nuestro país o territorio. Dependemos, en consecuencia, de lo que hay disponible de acuerdo a necesidades de otros países. La observación global de la superficie de la Tierra, específicamente del territorio colombiano o de una región como la del Distrito Capital, por ejemplo, o la Sabana Cundiboyacense, le cuesta a Colombia cerca de 10 millones de dólares al año, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La adquisición de un satélite de observación tiene un costo aproximado de 100 millones de dólares, con sistemas de observación de alta resolución. Un satélite de comunicaciones puede estar cercano a los 200 millones de dólares, es decir, es una tecnología muy costosa y de difícil acceso a un país como Colombia. Varias de las tecnologías asociadas con desarrollo satelital son transversales, como por ejemplo las de comunicaciones, captura y procesamiento de imágenes, sistemas embebidos es decir, computadores integrados en diversos tipos de sistemas, sistemas automatizados de control, y otras no son producidas ni desarrolladas en Colombia, al menos de manera sistemática. Todas ellas nos llegan del exterior y su implementación local es muy escasa. Colombia se halla en desventaja estratégica con los países vecinos del área andina, específicamente con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, con Perú y mucho más con Brasil o Argentina, pues todos estos países han iniciado programas espaciales en el que participan múltiples instituciones soportadas por sus respectivos gobiernos, lo que no ocurre en Colombia. En Colombia tenemos iniciativas aisladas en universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad Sergio Arboleda o la Universidad Distrital, pero no están integrados estos esfuerzos en una institucionalidad que permita su coordinación y promoción. Veamos el estado del arte en el tema satelital, relativo a lo que es la propuesta que queremos exponer en el día de hoy. Los sistemas satelitales hasta la década de los 90 eran inalcanzables desde el punto de vista de costos para los países en desarrollo o emergentes como Colombia. En esa década se desarrolló en la Universidad Cal Poly y en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, un estándar de satélites tamaño pico. Ese tamaño se refiere al volumen ocupado por el satélite, que es cercano a 1 litro, y peso de 1,33 kilogramos, denominados CubeSats por su forma cúbica. La forma, aquí podemos verla en, en esta imagen aquí en la parte superior derecha. Esta es la imagen típica de un CubeSat, donde cada uno de los lados de ese cubo es de 10 centímetros. Entonces tendríamos 10 por 10 por 10, lo cual nos daría los 1000 centímetros cúbicos o el litro que típicamente tienen estos CubeSats o este estándar. Este desarrollo fue liberado al público en general y desde entonces ha tenido un muy rápido crecimiento, donde se estima que más de 2000 CubeSats han sido lanzados por diversos países y diferentes instituciones en cada país, y otros tantos en proyecto, sin contar los que empresas como SpaceX eh, están lanzando para proveer Internet. Este ritmo de lanzamiento crece
cada día. Este estándar, que es de muy bajo costo comparado con los costos mencionados anteriormente de satélites estándar, puede estar del orden de los $400.000, incluyendo el lanzamiento, que normalmente representa cerca del 50% del costo total de desarrollo de un sistema satelital tipo CubeSat. Debido a esa rebaja sustancial en los costos, se crea la posibilidad de desarrollar tecnología satelital en los países como Colombia o del tercer mundo. Es así como en la actualidad en Colombia, universidades como la Sergio Arboleda, la Universidad Distrital, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, han venido trabajando en el desarrollo de los diferentes módulos que componen un satélite y además algunas de ellas trabajan en cohetería. En la Universidad Distrital, por ejemplo, se han desarrollado módulos propios que sirven de base a esta tecnología de desarrollo de satélites. En la propia Escuela Colombiana de Ingeniería se han hecho desarrollos en la carrera de Ingeniería Electrónica, como el desarrollo de un CANSAT y la creación de un semillero en Ingeniería Aeroespacial bajo la dirección del ingeniero Hernán Paz, que serían una base de gran utilidad en la implementación de una propuesta de investigación y desarrollo de satélites al interior de esta universidad. Veamos ahora algunos listados de CubeSats lanzados. Primero, los que inicialmente fueron lanzados al espacio cuando inició esta tecnología. Tenemos aquí una lista donde eh, tenemos 4, 7, 11 columnas aquí en la parte superior. La primera columna es el nombre del satélite. Por ejemplo, este se llama AAU CubeSat. Eh, la segunda es un nombre codificado a ese satélite, el tipo de satélite. Ese tipo, esa tipificación es de acuerdo al tamaño del CubeSat. Entonces aquí tenemos un 1U. 1U es el tamaño, el código de tamaño para una unidad, un solo CubeSat con las características que han sido mencionadas de 1.000 centímetros cúbicos de volumen y aproximadamente 1.33 kilogramos de peso. Entonces a ese se le llama el 1U. Cuando se acoplan varios, tenemos aquí, por ejemplo, en la penúltima fila, un 3U. Están acoplados 3 CubeSats y eso genera ya un satélite no de tamaño pico, sino de tamaño nano, lanzado por la Universidad de Stanford. Entonces, volviendo acá a la primera fila, tenemos ese es uno de los primeros satélites lanzados al espacio en ese formato CubeSat, el de la Universidad de Aalborg. La misión era probar la tecnología del propio satélite. El estatus de la misión es que fue completado, la misión del satélite se terminó eh, en su totalidad. Fue lanzado el 30 de junio del 2003 a las 2:15 de la tarde por un cohete tipo Rocket Brits KM. Mm, Aquí tenemos una columna de observaciones donde nos informan que el satélite tuvo problemas con las baterías y eso hizo que se desactivara el 22 de septiembre del 2003. Entonces estamos hablando aproximadamente 3 meses después de haber sido lanzado, se desactivó el satélite por problemas con las baterías. Acá tenemos otros, otros satélites, por ejemplo, veamos de la Universidad de Tokio, el Instituto Tecnológico de Tokio, de la Universidad de Tokio, eh, otros de la Universidad Tecnológica de Dinamarca, de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Taylor, eh, con distintas misiones. Este era para radio amateur, por ejemplo, este de la Universidad de Tokio, eh, este también, este para probar cierto tipo de antenas.
para detectar temblores de tierra, el de la Universidad de Stanford, el 3U, y este de la Universidad de Taylor para realizar estudios de comunicaciones en el espacio. Entonces, mm, diversas misiones son desarrolladas para cada uno de estos lanzamientos con satélites tipo CubeSat. Entonces, en cada uno de ellos, pues tenemos aquí hubo varias misiones que fallaron, pues estaba comenzando la tecnología. Entonces, aquí, por ejemplo, se menciona que la misión falló, este satélite sigue activo, este satélite falló, este sigue activo, aquí el de la Universidad de Stanford. Entonces, este es un listado de primeras iniciativas con la tecnología de CubeSats. Esa tecnología ha ido evolucionando mm, eh, y se ha venido expandiendo el ritmo de lanzamientos, por ejemplo, prácticamente de manera exponencial. Aquí tenemos un recuento de lanzamientos desde el año 2009 al año 2020. En el año 2009 teníamos menos de 10 lanzamientos en el año. Aquí en el año 2020 cerca de 400 lanzamientos en el año. En el 2021 y el 2022 ese ritmo se ha mantenido y sigue creciendo. Recientemente, un listado de CubeSats, eh, de algunos CubeSats lanzados recientemente o a ser lanzados, eh, es el que tenemos acá. Igualmente aquí, por ejemplo, voy a nombrar aquí las organizaciones que han hecho los lanzamientos: la Universidad de San Nicolás, la Universidad de California en Santa Cruz, la Universidad de Dalhousie, el College RB de Ingeniería, la Universidad de Surrey, que es una universidad muy activa en este campo, la Universidad de Illinois, la Universidad de Colorado en Boulder, la Universidad de Cornell, la NASA directamente, JAXA, que tiene que ver pues con la Agencia Espacial Japonesa, la Universidad de Tokio y la JAXA, con distintos tipos de misiones. Mm, por ejemplo, aquí hay esta del College de Ingeniería RB, es una misión, es su payload o carga útil, es una misión para hacer estudios de microbiología. Mm, Esta es para hacer estudios de sistemas de propulsión, velas solares específicamente, velas solares, esta de la Universidad de Illinois. Tecnología de reconocimiento, son estas otras misiones, y todas estas, a partir de esta fila, a partir eh, mm, aquí se llama Team Miles, el, el grupo, el nombre asociado a la misión de esos satélites, que sigue estando en desarrollo. Todas ellas son del 2022. Este es del 2021, la de JAXA. Eh, Aquí, por ejemplo, en esta de la Universidad de Santa Cruz, en la última columna en observaciones, tenemos que es una carga útil para hacer estudios de ciencia secundarios para el Instituto de Física de Partículas de la Universidad de Santa Cruz. Entonces, mucha investigación en partículas se hace con tecnología
CubeSat. En cuanto a tamaños, vemos acá en la segunda columna, ya tenemos en las últimas filas, todos son 6U, 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 6U. Un 3U aquí, el de la Universidad de Illinois, es un 3U. La Universidad de Surrey es un 3U, 2U y 1U aquí en el de la Universidad de San Nicolás. Entonces, esto es una muestra de satélites que están para ser lanzados o que ya fueron lanzados tanto en el 2021 como en el 2022. En Colombia para hacer un recuento de lo que se ha hecho en Colombia rápidamente, eh, han sido lanzados ya dos satélites, el primero por parte de la Universidad Sergio Arboleda, que referenciaremos en la siguiente filmina, y por parte de la Fuerza Aérea se lanzó un satélite, un 2U, que es el que tenemos aquí listado. El estado de ese satélite que se denominó FACSAT-1, el FACSAT-1 está activo aquí en este recuadro aquí de la derecha. El tipo de misión es una misión de observación terrestre, el operador es la Fuerza Aérea. La misión estaba concebida para una duración de está concebida para una duración de 1434 días y 22 horas. El lanzamiento se llevó a cabo el 28 de noviembre del 2018 a las 11:15 de la noche, hora colombiana, y fue lanzado por un vehículo para satélites polares. La Fuerza Aérea igualmente tiene en preparación un segundo satélite que se denomina el FACSAT-2, a ser lanzado el próximo año, en el 29 de julio. Aquí tenemos una imagen de los dos satélites, el FACSAT-1 y el FACSAT-2. El FACSAT-2 en principio es un satélite 3U y este sería un 2U. Entonces, esta es una actividad muy importante que está llevando a cabo la Fuerza Aérea Colombiana, pero como les menciono, no está bajo el marco de una agencia espacial colombiana, sino que es una iniciativa del Estado colombiano, reservada prácticamente a la Fuerza Aérea. Em, Algunas otras iniciativas en Latinoamérica, simplemente por dar una muestra, tenemos, bueno, en primer lugar, pues el primer satélite que se lanzó en Colombia, que es el Libertad 1 por parte de la Universidad Sergio Arboleda, fue un 1U. La misión se consideró exitosa. Eh, Se lanzó el 17 de abril del 2007 a las 6:46 de la mañana en un vehículo o en un cohete DNPR. Eh, Aquí en observaciones tenemos que fue diseñado para operar solamente durante 50 días. Sin embargo, continuó eh, por 2 años. Se estuvo recibiendo lo que se llama la señal de beacon de este satélite, este primer satélite colombiano, que es una iniciativa completamente, digámoslo, individual, no está bajo el marco de ninguna institucionalidad a nivel de Estado, sino que es una iniciativa individual por parte de la Universidad Sergio Arboleda. Otro ejemplo, por ejemplo, un satélite ecuatoriano, un 1U también, para pruebas de tecnología, está activo en la actualidad el satélite, fue lanzado el 26 de abril del 2013 a las 4:13 de la mañana. Este es el nombre del vehículo que fue utilizado para su lanzamiento. Y aquí en las observaciones nos dicen que
Fue el primer satélite ecuatoriano y además fue el primer CubeSat utilizado para transmitir video en tiempo real. En ese sentido, pues es un desarrollo importante. Otro satélite latinoamericano, otro ejemplo, porque pues hay muchos más, especialmente por parte de Brasil y Argentina, el satélite que se denominó Irazú, un satélite costarricense por parte del Instituto de Tecnología de Costa Rica, cuya misión es monitorear eh, el gas carbónico, humedad en, en la atmósfera y la temperatura. eh, Esas concentraciones de carbón, de humedad y condiciones de temperatura eh, se desean estudiar en esa misión en las zonas selváticas de Costa Rica. Fue lanzado en un cohete Falcon 9 eh, en la misión de SpaceX CRS-14, que fue enviada a la Estación Espacial Internacional y desde allí fue desplegado en mayo del 2018. Entonces, estos son unos ejemplos de la actividad de algunas de las misiones y desarrollos que se han hecho en Latinoamérica, que como les menciono, en Argentina y Brasil, pues han llegado ya a ser hace pocos meses. Brasil lanzó un satélite ya de tamaño mm, tipo satélite, es decir, estamos hablando de satélites del orden de 1 tonelada de peso, desarrollado completamente en el Brasil. Aquí en estos ejemplos que he presentado, inclusive los de la Fuerza Aérea Colombiana, pues no son tanto desarrollos, sino que son adquisiciones tecnológicas que se le hacen a empresas que tienen esa tecnología. Entonces, estos ejemplos nos ilustran lo que se está haciendo y se ha hecho eh, a nivel latinoamericano. La propuesta, el ejemplo de propuesta que planteamos en esta charla eh, es la siguiente. Dada la envergadura del proyecto, los objetivos deben separarse. En una primera fase, la separación es por fases. En una primera fase, el objetivo general puede ser la construcción de una estación terrena de monitoreo y seguimiento de satélites. Esa estación terrena es uno de los 9 módulos en los que podríamos separar la tecnología de un satélite. Esta estación terrena proporciona la capacidad de hacer seguimiento a diversos satélites, generando un conocimiento base de la tecnología involucrada y aspectos espaciales fundamentales y la posibilidad de prestar servicios educativos de una manera rápida, tanto teóricos como prácticos, utilizando los equipos y espacios que se adquieren en esta estación terrena. Equipos que pueden ser utilizados a su vez como laboratorios de antenas y telecomunicaciones, independientemente de el uso que se les daría para hacer seguimiento a, y monitoreo a satélites. Una estación terrena consta básicamente de antenas que pueden ser VHF, UHF o antenas en el rango de las microondas, con los respectivos equipos de recepción y transmisión eh, para las comunicaciones que se utilizan típicamente en estos sistemas satelitales. Con estos equipos, pues deben estar ubicados en una sala adecuada que permita de una manera cómoda y segura
hacerle seguimiento y monitoreo a estos sistemas. Entonces, la estación terrena básicamente nos provee esa capacidad de hacer monitoreo a satélites. Entonces, esa sería en esta propuesta la primera actividad o primera fase a llevar a cabo. En una siguiente fase, en la segunda, el objetivo general puede ser asimilar y desarrollar los restantes módulos de un satélite tipo CubeSat, continuando y ampliando también la oferta de servicios. En un satélite podríamos eh, separar las distintas tecnologías que hacen parte de lo que llamamos la tecnología de un satélite en 9 módulos. Entonces, por ejemplo, tendríamos un módulo de comunicaciones, un módulo de computador de a bordo para hacer manipulación de datos en general, un módulo de estación terrena, que es el módulo que se plantea llevar a cabo en la primera fase de la propuesta, un módulo de misión, es decir, el objetivo para el cual se desea destinar el satélite, un módulo de estructura mecánica, un módulo de integración que se encarga básicamente de poder integrar todos estos sistemas, un módulo de pruebas. Las pruebas en estos sistemas tienen que seguir estándares internacionales, ceñirse a esas regulaciones de pruebas que se deben hacer al satélite antes de poderlo poner en el espacio, pruebas que deben ser concebidas con anterioridad y acordadas con las instituciones que están validadas para llevar a cabo estas pruebas, un módulo de determinación y control de la actitud de un satélite, que veremos un ejemplo de un módulo de estos en la siguiente filmina. El módulo de potencia, la totalidad de estos módulos que están aquí en la periferia serían 9 módulos, y un módulo, todos estos 9 módulos que están aquí en la periferia, son módulos que tienen que ver con hardware y software. Y tendríamos un módulo blando de tecnologías blandas, que es el módulo de administración y coordinación de todas las actividades de desarrollo, que debe estar monitoreando la metodología de desarrollo y llevando a cabo todas las acciones de gestión del conocimiento que se está generando en el proyecto, que es una actividad muy importante en todos estos proyectos para que quede una memoria coherente y de fácil acceso a futuros desarrollos. Entonces, estos módulos, aquí tenemos una imagen. Normalmente pues vienen incorporados cada uno de ellos en una tarjeta, o en una tarjeta pueden venir varios. Por ejemplo, tenemos aquí el módulo de misión. En este caso, la misión es una misión de observación, y entonces tendríamos una cámara asociada con esa misión, un módulo de determinación y control de actitud, un módulo de computador de a bordo, que puede ser compartido, por ejemplo, con el módulo de comunicaciones, la tarjeta de potencia, que tiene asociados unos paneles solares normalmente, y unas antenas para las comunicaciones con, con tierra. Aquí tenemos una imagen a la derecha de un CubeSat desarrollado en la Universidad Distrital. Podemos ver que el CubeSat como tal pues, está sostenido pues, por la mano de una persona para ilustrar el tamaño del satélite. Aquí vemos en la parte superior el sistema de despliegue de las antenas. Las antenas están enrolladas en este carrete. Cuando se despliegan, se enderezan y quedan de la forma que pueden quedar de la forma que está aquí planteada en esta imagen inferior.
Para ilustrar uno de esos módulos, que es un módulo elaborado, bastante elaborado en cuanto a tecnología en los sistemas satelitales, es el módulo de determinación y control de la actitud del satélite, por sus siglas en inglés, Attitude Determination and Control System. Ese módulo contiene a su vez los siguientes subsistemas. Entonces, primero, ¿qué es la actitud de un satélite? La actitud de un satélite la podemos ilustrar aquí con esta imagen. Eh, Aquí tenemos un satélite que podría tener la forma que está acá en esta figura en gris. Entonces, el satélite como tal lo podemos considerar un cuerpo rígido al cual le podemos asociar un cierto sistema de coordenadas a ese cuerpo rígido. Entonces, eh, la actitud de ese satélite es la orientación que tenga ese cuerpo rígido o ese sistema coordenado asociado a ese cuerpo rígido con respecto a otro sistema coordenado de referencia que en muchas ocasiones es el sistema coordenado que se denomina órbita o orbit, el cual es un sistema mm, asociado en cada punto de la órbita que sigue el satélite, que aquí está representada por esta curva. La Tierra aquí está representada en este círculo en verde. Entonces, el sistema de referencia órbita es un sistema que se va desplazando eh, en cada punto de la órbita y siempre tiene una orientación donde el eje Z es radial y paralelo a un radio de la Tierra. Entonces, normalmente la orientación del satélite se da con respecto a este marco de referencia órbita. Entonces, de esa manera podemos definir la orientación o actitud que tiene el satélite en todo momento. Entonces, esa actitud primero hay que determinarla y después controlarla. Entonces, normalmente, ¿cuáles son los subsistemas que se tienen en un satélite? Por un lado, pues aquí tenemos el satélite como tal, es nuestra planta a controlar desde el punto de vista, digámoslo, de la terminología de control. Esa actitud del satélite se codifica en lo que denominaríamos un vector de estado, es el estado en el cual se encuentra el satélite en cuanto a actitud. Esa, mm, esa actitud debemos censarla de alguna manera. Entonces se deben contar con sensores que nos permitan determinar ese vector de estado. Entonces, mm, un ejemplo de sensores son sensores, por ejemplo, de campo magnético que detecten en cada punto de la órbita el campo magnético que está generando la Tierra. Entonces, con el conocimiento de lo que es esos campos magnéticos, si se sensan, pueden servir para determinar la actitud en la cual se encuentra el satélite. También pueden ser fotoceldas para detectar la luz solar y poder determinar lo que se llama un vector solar o detectar velocidades angulares con sensores de velocidad angular. Entonces, con base en estas mediciones, se obtiene una medición del vector de estado y esa información es la que entra al módulo que se llama módulo de determinación de actitud o ADS por sus siglas en inglés. Entonces, ese módulo de determinación de actitud estima la actitud generando un vector de estado estimado. Ese vector de estado estimado es una de las entradas al módulo de control de actitud propiamente, por sus siglas en inglés ACS, Attitude Control System. Otra de las entradas a ese módulo de control es la actitud que se desea que tenga, se desea que tenga el satélite.
O sea, qué tipo de orientación debe tener el satélite para que pueda cumplir de manera adecuada su misión. El sistema de control genera en consecuencia lo que se llama la ley de control, teniendo en cuenta el estado deseado. Y esa ley de control es la que directamente va a los actuadores que van a generar la variable a ser manipulada por parte del sistema de control. Esa variable normalmente son torques que se aplican al satélite para que éste adquiera la orientación correspondiente. Entonces, normalmente estos dos módulos, el sistema de control de actitud y el sistema de determinación de actitud, son implementados por computadores o por microcontroladores. Cada uno requiere de al menos un microcontrolador. El sistema de control de actitud estará entonces en un microcontrolador o en al menos un microcontrolador. El sistema de determinación de actitud también estará implementado en al menos un microcontrolador. Entonces, básicamente, esta es un esquema posible para el módulo de determinación y control de actitud. En una tercera fase, es decir, ya hemos hablado de la primera fase, que es la construcción de la estación terrena, la segunda fase, que es el desarrollo de módulos de satélite. En una tercera fase sería la fase para mm, ya lanzar el satélite y ponerlo en órbita. Para ello hay múltiples proveedores a nivel mundial. Entonces, esos satélites se ubican cuando se contrata pues el proveedor mm, utiliza pues cohetes para hacer el lanzamiento, y en ese cohete se ubica normalmente estos satélites CubeSats por su tamaño pequeño, se ubican como una carga secundaria en, en el satélite, en el cohete. Los cohetes pues tienen capacidad de llevar cargas mucho más grandes, y esas cargas mucho más grandes se denominan las cargas primarias o principales, y las de los CubeSats se denominan cargas secundarias. Entonces, estos cohetes se aprovechan para lanzar múltiples cargas en un solo lanzamiento, normalmente. Proveedores de lanzamiento de cohetes, pues hay muchos a nivel mundial. En, en Estados Unidos, por supuesto, hay múltiples proveedores. En Europa hay múltiples proveedores. En Rusia, múltiples proveedores. En China, en la India. En Brasil, Brasil actualmente es un proveedor de, lanzamientos de satélites. Ellos ya tienen desarrollada esa estructura. Eh, Han trabajado en alianza con empresas ucranianas, y, y tienen estaciones de lanzamiento en su territorio. Entonces aquí tenemos unos ejemplos simplemente. Por ejemplo, tenemos este proveedor que se llama Terran Orbital, con una experiencia de más de 121 lanzamientos. Esta otra empresa, TIVAC, tiene más de 121 lanzamientos. Esta otra empresa que se llama Space Flight Laboratory tiene más de 10 lanzamientos. Isis Space, que es una empresa holandesa, tiene más de 314 lanzamientos. Bueno, la NASA en este tipo de satélites tiene más de 100 lanzamientos. La Agencia Espacial Europea, ESA, tiene tiene del orden de 10. NanoRacks más de 250. JAXA tiene más de 10. Space Flight Industries tiene más de 200. Y cada uno de esos proveedores pues tienen diferentes precios para hacer esos lanzamientos. Por ejemplo, estas empresas están lanzando desde el año 2003, 2009, 2011, 2012, 2012, 2013. Y los costos oscilan. Por ejemplo, Isis Space, que es una de las que más experiencia tiene,
está entre $210.000 y $270.000 para misiones que requieran satélites de tamaño 3U, y todas esas se están ubicando en órbitas LEO. LEO es las siglas en inglés de eh, órbitas bajas, Low Earth Orbit. Esta otra empresa, NanoRacks, para satélites 1U, cobra $85.000. Esta empresa, Spaceflight Industries, cobra entre $145.000 para satélites 3U a $295.000 para satélites 6U y $595.000 para satélites 12U. Entonces, se tienen múltiples proveedores a nivel mundial con diversos precios. Incluso la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea, tienen programas donde no cobran por los lanzamientos que menciono. Pueden corresponder entre el 50 y el 60% del costo de desarrollo de un sistema satelital. O sea, esto haría bajar el costo de implementación de una propuesta como la que estoy mencionando, una rebaja dramática de $400.000 a $150.000. Si se pudiera acceder a uno de esos programas que son educacionales, tanto por la NASA como por la Agencia Espacial Europea. En una cuarta fase, entonces pasamos de lanzamiento, ya pasamos a las actividades de enseñanza, investigación y desarrollo de tecnología espacial. Entonces, pues ya vamos a hablar de otros desarrollos en cualquiera de las tecnologías que hacen parte del satélite como tal o en tecnologías de misión que se tengan. Por ejemplo, desarrollar nuevos tipos de actuadores, como por ejemplo propulsores de este tipo, mmm, que son plasmáticos, por ejemplo, o misiones que requieran, digámoslo, de aditamentos mecánicos externos a la estructura misma del satélite, para, por ejemplo, sensores de partículas. Todo ese tipo de desarrollos, pues, son naturales una vez que se cuenta con el conocimiento de la tecnología satelital como tal. Entonces, las actividades para llevar a cabo la propuesta que se hace, entonces, ilustrar como ejemplo actividades en esa primera fase que se está proponiendo, que es la de construcción de una estación terrena. Veamos un desglose de esas actividades. Primero podría ser la formalización de una institucionalidad para estudios aeroespaciales. Entonces, primero es necesario hacer la formalización de esa institucionalidad que va a estar a cargo de esos estudios y desarrollos. En una segunda actividad sería el diseño a nivel de documento de la estación terrena de monitoreo de satélites, incluyendo pues todos los elementos que hacen parte de una estación terrena, como la torre de soporte de antenas, sistemas de seguimiento de satélites, los cableados, los equipos de comunicaciones, los computadores de monitoreo y de control que manejan el software específico de seguimiento, em, que se puede llevar a cabo con el apoyo de expertos nacionales que ya existen, como por ejemplo los que han hecho desarrollos en la Universidad Distrital, con el acompañamiento de profesores y o estudiantes de la institución emprendedora, por ejemplo, la Escuela Colombiana. Otras etapas dentro de esta primera fase
sería la asignación de los espacios para construcción de la torre y los equipos asociados que debe llevar a cabo la institución. La construcción de la torre y el montaje de equipos asociados, las obras civiles pueden estar a cargo de la institución y la instalación y puesta en marcha de los equipos la ejecutan los miembros expertos de grupos de investigación con el acompañamiento de estudiantes y profesores correspondientes. Capacitación y entrenamiento en el uso y operación de los equipos. Una vez pues ya están instalados, pues debe darse un entrenamiento a quienes van a quedar a cargo en la institución de hacer uso de los respectivos equipos. También se pueden estructurar servicios de educación ya de manera general en esta primera fase. Y se pueden hacer uso de de los equipos montados en la estación para ser utilizados como laboratorios específicos de antenas y de telecomunicaciones, puesto que esa infraestructura permite ese uso distinto, digámoslo así, al de seguimiento de los satélites. En la fase 2, que es la de desarrollo de módulos satelitales, es necesario diseñar y montar un laboratorio con las condiciones de limpieza y climatización adecuadas para hacer la implementación y desarrollo de los distintos módulos satelitales. Pueden participar estudiantes a través de trabajos de grado en distintas ramas de la ingeniería, en electrónica, en ingeniería eléctrica, sistemas, en mecánica civil e industrial y ciencias naturales. Profesores de distintas disciplinas que se vinculen al grupo. Para la creación de este laboratorio es probable contar con el apoyo de la Fuerza Aérea de Conciencias y se puede explorar la posibilidad de establecer unas alianzas completamente formalizadas. Igualmente, se debe hacer el diseño y el montaje de misiones para las cuales se requiere el satélite. Estas misiones pueden ser observacionales de la Tierra o del cosmos, misiones de defensa de carácter militar, estudios científicos de muy amplia índole y pueden ser, por ejemplo, también misiones de comunicación, etcétera. Por supuesto, darle continuidad a los servicios de enseñanza, capacitación para personas internas a la institución y externas a la institución. En la fase 3, que es la fase de lanzamiento y puesta en órbita, el establecimiento de proveedores de servicios de lanzamiento que se debe hacer con la suficiente antelación, eso puede tomar más de un año, la contratación de ese lanzamiento y puesta en órbita. En la fase 4 se le da continuidad a todas las actividades de enseñanza, capacitación y de desarrollo eh, que pueden surgir a medida que se implementan estas, estas capacidades en la respectiva institución. Entonces estamos hablando de que mmm, vamos, en esta propuesta se monta una infraestructura inicialmente para darle seguimiento a satélites. Luego, en una segunda fase, se hace desarrollo de módulos satelitales. En una tercera fase, se hace el lanzamiento y puesta en órbita. Y en una cuarta fase se le da continuidad a las actividades de enseñanza, capacitación y desarrollo. Y, por supuesto, la continua monitorización de la misión que se haya definido para el satélite, que en ese momento ya debería estar puesto en órbita. Las responsabilidades para llevar a cabo, por ejemplo, la primera fase, expertos de universidades en el diseño de la estación terrena hacen el montaje y puesta a punto de equipos y capacitación inicial. La institución asigna espacios de construcción de la torre y la sala de monitoreo de satélites. Igualmente, la institución facilita el acompañamiento de profesores y estudiantes interesados en participar
en acompañar la construcción, los montajes y recibir la capacitación operacional. El costo asociado de profesores de la institución deberá ser valorado de acuerdo a la reasignación de cargas académicas que sean requeridas para su participación en las actividades de desarrollo y o investigación aeroespacial. Un cronograma posible eh, puede ser el siguiente, desde la primera actividad que sería la formalización de la institucionalidad bajo la cual se hace todos estos estudios, hasta llegar al diseño de los servicios de educación, pasando pues por todo lo que se requiere para poner eh, la, la estación terrena en pleno funcionamiento. Aquí se plantea una serie de actividades que ocuparían 6 meses. Entonces, cada una de ellas se especifica acá una posible duración de esas actividades. Entonces, la estación terrena sería un proyecto, que es la primera fase, a 6 meses. Los resultados que se obtienen de esa primera etapa, pues son todos los elementos, las torres con antenas y motor de rastreo, la sala de monitoreo, por supuesto la institucionalidad para hacer los estudios aeroespaciales, que debe quedar creada y formalizada, toda la instalación de los radios, de los computadores y software de seguimiento, accesorios y cableados pertinentes y el diseño, un diseño al menos preliminar de todo lo que son cursos y seminarios eh, para empezar a proveer en la siguiente etapa. Una tabla de presupuesto para esta primera fase, es decir, que es la de construcción de la estación terrena de monitoreo y seguimiento de satélites, puede ser la siguiente. Eh, Estamos hablando de cerca de 150 millones de pesos, donde se tienen todos el costo de todos los equipos que van en la estación terrena, que están del orden de $21,000, y actividades pues asociadas que tienen que ver con eh, el montaje y puesta en operación de esta estación terrena. Entonces estamos hablando de un proyecto cuyo costo en primera fase puede estar del orden de los 150 millones de pesos. O sea, aproximadamente $30,000. Para las siguientes fases, la fase 2, la 3 y la 4, pues no tenemos una especificación detallada del costo de esas 3 fases siguientes, pero de acuerdo a la experiencia de otros proyectos similares en el mundo y lo que hemos mencionado en al inicio de esta presentación, incluido el lanzamiento y puesta en órbita, y el costo total del proyecto es del orden de $400,000, que son aproximadamente 1.768 millones de pesos. Costo que puede bajar de acuerdo al tipo de convenios que se hagan con distintas instituciones que pueden convertirse en aliadas a este proyecto. Como veíamos, por ejemplo, la NASA y la Agencia Espacial Europea tienen programas educacionales que permiten que los costos de lanzamiento, que representan cerca del 60% de un proyecto de este tipo, o sea, podrían bajar los costos a cerca de $150,000 en total para poner en órbita y llevar a cabo todas las actividades que se han mencionado. Entonces, estos costos podrían bajar si se hacen acuerdos mmm, con instituciones como las que hemos hablado, pero típicamente, digámoslo así, estamos hablando de un proyecto total que puede durar del orden de su implementación total, como veíamos, puede estar del orden de los 3 años, 3 a 4 años máximo, donde se hayan logrado la infraestructura y capacidades para hacer desarrollo continuado de sistemas satelitales. Entonces, igualmente, contar con la
colaboración y alianza con instituciones nacionales como Colciencias, la Fuerza Aérea y también pues instituciones internacionales. Damos gracias por su atención y esto constituye la presentación que queríamos hacer sobre el posible desarrollo de sistemas satelitales en Colombia. Muchas gracias.